De él descendía un niño de apenas 10 años, se llamaba Juan Carlos y con el paso del tiempo sería rey de España. A la muerte de Franco, Juan Carlos I es proclamado rey y quiso ser rey de todos los españoles, de todos sin excepción, ser un rey demócrata en un país en libertad. Y para ello hubo de llevar a cabo una difícil operación política, pasar de la dictadura a la democracia. Nuestro equipo de investigación, de la mano de Victoria Prego, ha conseguido nuevas revelaciones. Hoy les vamos a contar realmente lo que pasó, lo que costó que España fuera una democracia y el papel que tuvo que jugar el rey para conseguirlo. Sí, el rey difícilmente hubiera podido hacerse las cosas que se hicieron en aquella. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar Yo pienso en forma alguna que el rey se ganó el trono en esa noche. Es una persona que consigue, entre otras cosas, superar la fractura histórica que había entre republicanos y monárquicos de una manera sustancial. ...22 de noviembre de 1975. Este es el Palacio de la Zarzuela, la residencia de don Juan Carlos de Borbón y doña Sofía de Grecia. Desde hace unas horas, reyes de España. Buenas noches. A las 12:30 de esta mañana ha tenido lugar ante las Cortes Españolas un acontecimiento histórico de la máxima trascendencia para el futuro de nuestro país. En esta hora, cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la corona del reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el trono. Como rey de España. Este acto solemne, que cierra para el nuevo rey muchos años de silencios e incertidumbres, ha contado con una ausencia muy importante para él, la ausencia de su padre. Don Juan de Borbón, titular de los derechos dinásticos y padre del rey, está en París y ha seguido la ceremonia de proclamación de su hijo por la televisión. Don Juan, conde de Barcelona, qui est le père de Juan Carlos. Para el conde de Barcelona, como para el nuevo rey de España, este día histórico para la monarquía resulta tan satisfactorio como amargo. La monarquía ha sido reinstaurada en España, pero por decisión personal de Franco, el orden dinástico ha sido quebrantado. Al rey Alfonso XIII no le sucede en el trono su hijo y heredero, Juan, sino su nieto Juan Carlos. Yo sé bien que los españoles comprenden mis sentimientos en estos momentos, pero el cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra circunstancia. Esta norma me la enseñó mi padre desde niño y ha sido una constante de mi familia que ha querido servir a España con todas sus fuerzas. Los españoles están ese día más preocupados por el futuro que por el presente. Franco acaba de morir y el nuevo rey, que asegura ciertamente la continuidad en la jefatura del Estado, es una perfecta incógnita, cuando no la encarnación de la continuidad franquista en su versión más ortodoxa. Don Juan Carlos lo sabe y por eso intenta proporcionar en su primer discurso como rey algunas claves de su talante político para el futuro. Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición. Los procuradores franquistas presentes en la Cámara aplauden al rey. Es verdad que en ese momento todos respaldan al nuevo jefe del Estado, pero muchos de ellos lo hacen solo porque ha sido designado por Franco
y las órdenes de Franco no se discuten, se acatan. Se levanta la sesión. Pero el suyo es un apoyo condicionado justamente a que el nuevo rey sea un estricto continuador del régimen, es decir, a que sea rey solo de los franquistas, no de sus adversarios. El rey no cuenta, por supuesto, con el apoyo de los adversarios del régimen, los miembros de la oposición democrática, para quien este es el rey del movimiento y no podrá hacer otra cosa que perpetuar el franquismo. No cuenta tampoco con el apoyo de los monárquicos, que en su inmensa mayoría se mantiene leal a su padre, don Juan, titular de los derechos dinásticos y defensor de una monarquía liberal y democrática. Ni siquiera cuenta el rey con el apoyo decidido de la opinión pública española, que, aunque le recibe con afecto, le observa también con una templada indiferencia. Los ciudadanos no le han oído hablar de su proyecto de futuro. No saben cómo va a reinar. Pero en lo que todos, incluido el propio rey, están de acuerdo, es en considerar que a partir de ahora, la responsabilidad de marcar el rumbo del país para los próximos años es suya. Todos estos años pasados por don Juan Carlos han sido de espera, y no han sido años fáciles, al contrario. En 1969, con 31 años, don Juan Carlos acepta ser nombrado por Franco como su sucesor y asume entonces un difícil papel que no le permite desempeñar ninguna actividad profesional, pero que tampoco le tiene reservado ningún lugar en la estructura del Estado. El príncipe de España, padre ya de 3 hijos, las infantas Elena y Cristina y el príncipe Felipe, vive por ese motivo considerablemente aislado de la vida política activa y, por exigencias de su papel de sucesor, forzado a un casi permanente silencio. El silencio del príncipe se rompe en ocasiones, pero siempre dentro de una total discreción y siempre en el extranjero. Un ejemplo comprobado. En 1972 los príncipes de España hacen una visita oficial a la República Federal de Alemania. El recibimiento que les dispensa el canciller Willy Brandt, socialista, es cortés, pero frío y protocolario. Y lo mismo sucede cuando son recibidos por el presidente de la República, el también socialista Heinemann. Pero don Juan Carlos logra dar un vuelco total al clima de esta visita difícil, cuando al ser preguntado por Heinemann sobre sus planes de futuro, el príncipe responde: «Señor presidente, lo que yo querría es llegar a ser el rey de una república». El hielo quedó roto y el presidente alemán supo claramente que el sucesor de Franco aspiraba a reinar en una España en democracia. ¿Lo sabía Franco? ¿Hasta qué punto estaba Franco convencido de que el rey iba a ser un fiel continuador del franquismo? The only thing that not many people know about it is that when I used to talk to him or him to me, once I asked him and I said, why don't you tell me a little bit how you manage the things and how you deal with the different problems? And he looked at me and he laughed a little bit and he said, why? I said, well, because I'm interested and I'm willing to learn and I want to know how you do it. I didn't say anything else. And he said to me, it's not interesting for you because when you will have to do it, you will have to do it completely in another way that I do it. This, I mean, many people will say it's not true, and I tell you it's true. And I mean, he told me, and this was a real experience for me, which I never paid attention, and probably I only paid attention when I became king, and he was dead.
El príncipe ya es rey. El futuro se ha plantado ante él. Ahora debe alcanzarlo. Al día siguiente de que tuviera lugar la ceremonia de la coronación, el rey recibe de su padre un mensaje privado, pero que tiene una importancia capital para ambos. Don Juan de Borbón, padre del rey y titular de los derechos de la dinastía, hace saber a su hijo que en ese instante renuncia a sus derechos históricos a la corona y que pone en sus manos la legitimidad dinástica. La renuncia pública a los derechos, dice el conde de Barcelona, se hará cuando más convenga. Pero desde ese momento don Juan Carlos debe saber que para su padre ya es el rey y que pasa a ocupar su lugar en la sucesión de los reyes de España. Así pues, cuando don Juan Carlos comienza su reinado, no solo es el sucesor de Franco, sino que sabe que es el rey legítimo de la dinastía Borbón. Hace ya muchos años que el rey sabe que tiene que intentar pasar del franquismo a la democracia, pero sin quebrantar la ley. Una empresa que él considera muy difícil y que a casi todos los demás les parece sencillamente inverosímil. Sea como sea, el momento de intentarlo ha llegado ya. Juro servir a España con absoluta lealtad al rey. Este hombre es clave. Se llama Torcuato Fernández Miranda y es el nuevo presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Lleva 15 años junto al rey y fue quien le explicó cuando aún era un joven príncipe que las leyes del régimen se pueden reformar. Don Juan Carlos se va a apoyar en él y en unos pocos hombres más para conducir al país a la democracia. Don Juan Carlos ha gastado todos sus cartuchos en el nombramiento de Fernández Miranda y se ve en la necesidad de mantener en su puesto al presidente del gobierno nombrado por Franco, Carlos Arias. Arias, franquista convencido, mucho más condicionado por el pasado que estimulado por el futuro, no llegará a asumir nunca, y mucho menos a impulsar, los propósitos reformistas que abriga el rey. Los primeros meses del reinado de don Juan Carlos conocen la mayor movilización popular por la democracia de los últimos 40 años, incomparablemente más intensa y más decidida que la que nunca se vivió bajo el franquismo. La necesidad imperiosa de superar la hostilidad que la oposición democrática le demuestra será un acicate importantísimo para que el rey acabe pisando el acelerador de la reforma. Sin el apoyo de la izquierda, no será posible alcanzar la democracia ni asegurar la monarquía. Por eso el rey se arriesga a hacer algo que, de haberse conocido entonces, le habría colocado en una posición extraordinariamente delicada. Se pone en contacto con Santiago Carrillo. En el máximo secreto, un emisario del rey acude a Rumanía y transmite al presidente rumano Ceausescu, para que se lo haga llegar a su amigo Carrillo, el siguiente mensaje. El rey asegura al líder comunista su decidida voluntad de alcanzar la democracia y de intentar la legalización de todos los partidos, incluido el suyo. A cambio, pide que los comunistas mantengan sus movilizaciones populares dentro de unos límites y que el propio Carrillo cese en sus ataques al rey y a su voluntad de cambio. Sí, en ese momento yo he percibido ya
que el rey está dudando sobre lo que va a hacer o lo que puede hacer, y que ahí tenemos nosotros nuestra palabra que decir. Y empiezo a contar con el rey, no como un franquista, sino como un hombre que comprende que tiene que cambiar muchas cosas, y ya le veo de otra manera, ¿no? Don Juan Carlos y doña Sofía continúan recorriendo el país, ahora ya como reyes de España. El rey necesita del apoyo del pueblo, en la misma medida en que el pueblo necesita saber que el rey es merecedor de su apoyo, porque conoce sus problemas, comprende sus necesidades y respeta sus exigencias. El rey de España tiene que acostumbrarse a vivir como un nómada, repite siempre don Juan de Borbón, padre del rey. Don Juan Carlos está logrando establecer una relación cada vez más estrecha y más cordial con los ciudadanos. Quisiera deciros antes, de parte de la reina y mío, nuestro agradecimiento por acordaros por Felipe. Os aseguro que le hubiera encantado estar aquí con vosotros, pero creo que está también bien estudiando en Madrid. Pero las visitas de los reyes tienen también en este tiempo una importante dimensión política. En su viaje a Cataluña, don Juan Carlos transmite con un solo gesto una clara señal de que el país ha entrado de verdad en un tiempo nuevo. Por lo que, aun siendo un gesto muy limitado, pero tenía su valor en su momento, en los que queríamos encontrar unos caminos pacíficos, etc., pues también quisimos dar la importancia, quizás más de la que tenía, pero fue cuando él y la reina vinieron, debió ser en el año 76, aquí en el Salón del Tinell, que es muy simbólico para Cataluña, pues pronunció una parte, no muy larga, pero una parte suficiente de su discurso en catalán. Eso tiene un placer relativa, pero en aquel momento la tenía y además se la quisimos dar. Catalunya pot aportar a aquesta gran tasca comuna una contribució essencial i que no té preu. L'afecció dels catalans a la llibertat és llegendària i sovint ha estat fins i tot heroica. Que el rey hable en catalán, cosa que no ha sucedido en los últimos 2 siglos, no es solo una cortesía. Para los autonomistas catalanes es todo un símbolo. El rey empieza a ser para muchos una esperanza. Alda en el mes de marzo con una tragedia. 5 muertos y una ciudad devastada. Este no es más que uno de los varios episodios violentos que jalonan el primer semestre del reinado de don Juan Carlos bajo el gobierno Arias. Es evidente que la sociedad española está avanzando hacia la libertad mucho más deprisa que quienes la gobiernan. Pero el presidente Carlos Arias se muestra incapaz de dar cauce efectivo a esas exigencias de los ciudadanos. El clima político nacional se crispa con los días. Las movilizaciones populares en demanda de amnistía y libertad, la represión policial, los conflictos laborales y las huelgas masivas que parecen estar abocadas a un callejón sin salida son la crónica habitual de este tiempo político. La desesperanza se instala en el ánimo de los españoles. El propio conde de Barcelona aconseja a su hijo que nombre cuanto antes a un nuevo presidente del gobierno capaz de acometer resueltamente una auténtica reforma. O prescindes de Arias o esto se acaba, advierte don Juan al rey.
Pero don Juan Carlos tiene ya en mente el nombre del nuevo presidente. Yo tuve Primero, yo he querido ser siempre presidente del gobierno. En mi etapa más joven, evidentemente, a mí la actividad política me ha apasionado siempre y, por tanto, yo soñaba con la posibilidad de ser presidente del gobierno como cualquier otro político, lógicamente. Bueno, yo tenía algunos indicios que me hacían pensar que podía estar entre los posibles. Y eso, por conversaciones con el príncipe en aquel entonces, por anécdotas, como por ejemplo la final de la primera Copa del Rey de fútbol en el Santiago Bernabéu, parece que la jugaron en el Athletic Madrid y en Zaragoza. Y el presidente de Zaragoza se llamaba Zalba. Y era muy joven. Y según estábamos sentados allí, yo era ministro en el momento, y en aquel momento, cuando estábamos sentados allí, me acuerdo que el rey se echa para atrás un poco y me dice: Adolfo, dice, qué bueno es tener presidentes jóvenes en todo, ¿eh? Estaba también el presidente del gobierno, etc. Y dijo, pero es que los mayores no se dejan. Bueno, yo lo interpreté como un mensaje también, o como un comentario, pero como a mí, en última instancia, podía a lo mejor interesarme pensar que era, para mí alimentaba mis esperanzas, pero siempre lo pensaba. The monarchy will ensure, under the principles of democracy, social peace and political stability, at the same time ensuring the orderly access to power of distinct political alternatives in accordance with the freely expressed will of the people. España será un país democrático y la monarquía lo hará posible. Esto es lo que anuncia solemnemente el rey ante el Congreso de los Estados Unidos, el más potente altavoz para lanzar al mundo un mensaje político. El discurso del rey, calurosamente aplaudido por los congresistas norteamericanos, tiene la virtud de devolver la esperanza a la mayor parte de los españoles. Desde ese día, los restos de desconfianza que aún pudieran quedar hacia el rey, en España y en el extranjero, entre los gobiernos democráticos del mundo, empiezan a diluirse a pasos agigantados. Estamos a primeros de julio de 1976. El rey ha pedido a Carlos Arias que le presente su dimisión y ha nombrado un nuevo presidente. Cuando por televisión oigo que el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, había llevado al rey con la frase «Estoy en disposición de dar al rey lo que el rey me ha pedido», tengo la esperanza de estar en esa tierra. Yo sigo mirando papeles, rompiendo, recibo llamadas telefónicas, hago algunas llamadas yo telefónicas también, y pasa el tiempo y no me llaman. Entonces empiezo a pensar que no voy a serlo. Pocos momentos después, su majestad el rey me llama por teléfono, me dice, ¿qué estoy haciendo? Le digo, estoy pues mirando papeles, rompiendo otros, ordenando mi despacho, en mi casa, en el archivo personal, y le digo que si quiere algo de mí, me dice que no, que nada, que quería saber cómo estaba. Entonces yo, te podéis imaginar hasta qué punto yo me encuentro en una situación en la que está un poco la duda de si lo seré o no lo seré. Estoy confesando unas cosas que no sé qué opinarán los españoles, pero estoy diciendo una verdad muy y sobre todo muy íntima. Y poco tiempo después me llama su majestad el rey otra vez y me dice que si puedo ir a verle. Y me voy para allá. Y efectivamente llego allí, veo salir a Fernández Miranda del despacho del rey. El ayudante me dice que pase, paso y el rey se ve escondido. En aquella época tenía un despacho con puertas correderas. Se ve escondido detrás de la puerta, cierra la puerta y dice, te quiero pedir un favor. Y yo en ese momento pensé que me iba a decir que no me enfadara por no ser presidente o algo así, o que era muy joven. Y la verdad es que me dijo que si hacía el favor, que me iba a pedir un favor, que aceptara ser presidente del gobierno. Y yo en lugar de pronunciar una frase histórica, pronuncié otra que no voy a decir, obviamente, pero que venía a ser más o menos, por fin, ya era hora, una cosa así. Está suavizada la respuesta, está. Con el nombramiento de Adolfo Suárez, el crédito político del rey vuelve a hundirse estrepitosamente. Todos sus esfuerzos de meses para ganarse la confianza del pueblo y tranquilizar políticamente al centro y a la izquierda
se van abajo en cuestión de horas. En cuanto a la corona, o más concretamente a la figura de Su Majestad el Rey, es evidente que en aquel momento se jugó mucho. Yo, lo ha dicho mucha gente, y yo eso lo decía también, que se le ha jugado el cargo, apostando por mí. Era una persona que procedía del régimen anterior, no había brillado en ningún tema, era simplemente un doctor en Derecho. Yo creo que, transcurrido el tiempo, si me permiten esta vanidad, diré que yo creo que acertó. En ese momento nadie lo hubiera dicho. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino, así como guardar secreto de las deliberaciones de los consejos de ministros. Acabas de tirar la monarquía por la ventana, le dice al rey un querido amigo de la infancia. Dame 3 semanas para demostrarte que te equivocas, le responde el rey. El gobierno que voy a presidir no representa opciones de partido, sino que se constituirá en gestor legítimo para establecer un juego político abierto a todos. En 3 semanas, las que el rey ha pedido de plazo a su amigo para hacerle cambiar de opinión, Adolfo Suárez anuncia por televisión a los españoles que se dispone a ser el gestor del cambio. Forma un gobierno que empieza por reconocer el principio de soberanía popular, base de cualquier sistema democrático. Decreta una amnistía y empieza a entrevistarse con los líderes políticos de la oposición. Eso en 3 semanas. En 6 semanas llega a la mesa del Consejo de Ministros el proyecto de ley para la reforma política. Esta ley es la llave jurídica que, si los españoles lo quieren así, puede abrir la puerta que conduzca al país a la democracia. Es el punto de partida para intentar un cambio político profundísimo, pacífico y legal. El 15 de diciembre los españoles son convocados en referéndum a pronunciarse sobre el proyecto reformista del gobierno, que cuenta, evidentemente, con el respaldo de la corona. La oposición democrática, que tiene todavía serias dudas sobre la sincera voluntad democratizadora del gobierno, de Suárez y del rey, pide la abstención. El franquismo intransigente pide el no a una reforma que supone la aniquilación legal del régimen. El apoyo del pueblo español a la reforma política es masivo. Acude a votar casi un 78% de los electores, y de ellos, más de un 94% votan sí. Aprobada la ley y sometida a referéndum, podemos hacer la reforma política, podemos cambiar todas las instituciones que antes se consideraban inmutables o permanentes. Y por otra parte, la corona, a mi juicio, adquiere una legitimidad que todo el mundo vislumbraba por sus salidas o los viajes que hacía a alguna provincia española o cualquier acto en el que iba, que la gente le aplaudía, etcétera, etcétera, pero lo adquiere también de forma indirecta, adquiere una legitimidad basada en el apoyo mayoritario del pueblo español. Eso es algo que se ve claramente en las encuestas. Inmediatamente después de celebrado el referéndum, el 72% de los españoles piensan que el rey está actuando bien o muy bien. El 77% de los ciudadanos piensan también que el papel del rey es importante o muy importante. Es entonces cuando empieza a producirse un fenómeno llamativo que evidencia que el esfuerzo del rey por ganarse el respeto y el apoyo de la izquierda está dando resultados. Personas que se declaran republicanas o antimonárquicas comienzan a considerar la acción del rey en términos positivos. La aceptación de la monarquía por parte de la izquierda se irá extendiendo rápidamente y se hará mayoritaria en muy pocos meses. La extrema derecha, irritada por su palmaria derrota en el referéndum, donde los noes obtuvieron tan solo un 2%, azuza su cólera contra el gobierno y contra la corona y alienta los atentados de los grupos ultraderechistas que son cada vez más activos en el país.
Para ellos, el rey es un perjuro y el gobierno una suma de traidores. El 9 de abril, sábado santo, España se conmueve. El Partido Comunista de España, el más odiado por el franquismo, el más repudiado por los militares, donde el régimen y el ejército habían establecido el límite absoluto de su tolerancia política, ha sido legalizado. Adolfo Suárez asume casi en solitario el riesgo de la decisión. La decisión la toma el presidente del gobierno, la toma con conocimiento de varios ministros y con su apoyo, naturalmente. Y se lo comunicamos al rey, se lo comunico al rey. No se trata de si el rey tenía que prestar un aliento determinado para una decisión de ese tipo. Se trata de que él sabía desde el principio que inevitablemente íbamos a ir a la delegación del Partido Comunista y que además yo estaba firmemente decidido que eso se produjera. Porque era la única forma, a mi juicio, de estabilizar, entre comillas, la situación política y, en última instancia, de dar la oportunidad a todos los que en justicia les correspondía. En los días que siguen a ese hondo choque emocional que ha supuesto en España la legalización del Partido Comunista, la dimisión del ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, abre una crisis militar de dimensiones muy graves. El rey se aplica entonces concienzudamente a aplacar los ánimos de los mandos del ejército, que acaban aceptando el hecho, en atención, dicen, de los intereses supremos de la nación y en acatamiento de las órdenes de su más alto mando, el rey. El hecho de que el rey sea el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y el hecho de que el general Franco, en su testamento, hubiera pedido a los militares que rodearan al nuevo rey don Juan Carlos de Borbón, del mismo apoyo que él tuvo en vida, resultan determinantes para mantener a las Fuerzas Armadas dentro de los cuarteles, a pesar de los profundos cambios políticos que está viviendo el país. Si después de la muerte de Franco, recuerda hoy el rey, el ejército no hubiera estado de mi parte, otro gallo hubiera cantado. Yo creo que sí que el rey corrió riesgos. Hombre, no hay que olvidar que en los primeros meses de la transición en los cuarteles se decían pestes del rey. Y que había por parte de los ultras una hostilidad clara y resuelta contra el rey. Yo creo que el rey corrió riesgos. Ya era un riesgo enorme pasar de ser un rehén de Franco a ser un rey que facilitaba el tránsito democrático. El país ha logrado superar con éxito todos los intentos de sabotaje del proceso político en curso. El gobierno, que ha actuado con decisión y con serenidad en los momentos más difíciles, recibe el reconocimiento del rey. Me complace en transmitirle su mensaje que me ha dado esta mañana Su Majestad el Rey, su mensaje de agradecimiento y al mismo tiempo de orgullo por contar con unos colaboradores como los que integran la mesa de este Consejo de Ministros. El rey estuvo tan absolutamente unido con el gobierno que no puedo decir que fuera un miembro más del gobierno, porque sería inexacto y además sería excesivamente atrevido el decir eso. Pero ciertamente el rey fue, en momentos de incredulidad general o de incomprensión generalizada, el aliento del rey fue el mejor. Sin perjuicio de que naturalmente estuviera alentando también a las fuerzas políticas de la oposición, que yo sabía que se reunían de vez en cuando con él, digamos, algunas veces sin conocimiento mío también. Pero en fin, era parte, a mi juicio, del juego que teníamos que realizar todos. Uno de esos líderes recibidos por el rey, en este caso en audiencia pública, es el socialista Felipe González. Y se trata de una entrevista auténticamente histórica. Es la primera vez en la historia que un responsable político socialista habla con un rey de España. Fue el rey el que tomó, digamos, la iniciativa de decir: yo estoy naturalmente abierto a todas las ideas. Por lo tanto,
nos reunimos en aquel momento. Voy a decir qué es lo que más me sorprendió de esa primera reunión. Quizás no sé si uno debería contar determinadas cosas, ¿no? Siempre me cuesta un poco de trabajo. Lo que más me sorprendió, y me hizo gracia además, fue que, no sé si fue la primera pregunta o la segunda que me hizo, fue muy directa y casi explosiva. Dice, bueno, ¿y ustedes por qué son republicanos? Yo de ninguna manera me lo esperaba. Por tanto, me hizo gracia y me hizo hacer una reflexión sobre lo que había sido la historia, entre otras cosas, la historia de un desencuentro total entre la monarquía y los socialistas, por una parte, y por otra parte lo que era teóricamente la actitud del Partido Socialista, que era, digamos, accidentalista en cuanto a lo que pudiera ser la forma de Estado, aunque había obviamente un trasfondo republicano por esa historia un poco de desencuentro y de rechazo. Los españoles son convocados a elecciones generales para el día 15 de junio. En la campaña electoral los españoles hablan de libertad, de democracia, de concordia y de superación de viejos enfrentamientos. El viejo dilema monarquía o república queda diluido casi por completo. Yo siempre he sido republicano, pero ante todo siempre he sido comunista y partidario de las libertades. Y para mí la cuestión de la monarquía no era la cuestión esencial, la monarquía o república. Yo creo que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas que se presentaron a las elecciones, todas ellas sabían, primero, que el rey no era obstáculo a un Estado democrático, sino garante de un Estado democrático. Segundo, que no tenía sentido volver a plantearse el tema de si monarquía o república, aunque haya muchísimos republicanos. En alguna medida, de jóvenes todos hemos sido más o menos republicanos, menos en familia prácticamente lo eran todos. Quiero decir con esto que no pasaba a ser la forma del Estado no pasaba a ser una cuestión esencial. El respaldo definitivo al rey de España se lo proporciona su padre, don Juan de Borbón, el hombre que siempre sostuvo contra la opinión de Franco que el rey debía serlo de todos los españoles. El 14 de mayo, don Juan de Borbón cede públicamente sus derechos históricos a la corona en favor de su hijo. En el Palacio de la Zarzuela, don Juan traspasa al rey la bandera de la monarquía liberal y democrática, la bandera que él defendió tenazmente y por la que ha renunciado a tantas cosas. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Con las elecciones se cierra con éxito el primer tramo, el más difícil, del proceso de transición de España hacia la democracia. En ese periodo, los españoles han podido ver cómo el rey se ha implicado decididamente y con grave riesgo a veces en el esfuerzo de orientación política del cambio. Y han podido comprobar después cómo el camino se ha podido recorrer bajo una monarquía que efectivamente ampara a todos los ciudadanos, de izquierdas y de derechas, monárquicos y republicanos, en su esfuerzo por conquistar las libertades. Por eso, el rey puede dar ese día por cumplida la primera parte de su sueño, ser el rey de todos los españoles. ...22 de julio de 1977... A las 12 del mediodía tiene lugar la constitución solemne en sesión conjunta de las primeras Cortes Democráticas desde hace 4 décadas. Los reyes van a presidir un acto en el que están presentes hombres y mujeres que hace tan solo unos meses podían estar en la cárcel. Pero esa es precisamente la traducción plástica del talante de concordia que ha presidido el camino político recién recorrido.
ese aplauso al rey hay el reconocimiento de que el rey ha abierto el camino al establecimiento de libertades. Si el rey se hubiera opuesto, la situación hubiera sido muy crítica en España. El reconocimiento a su papel en la transición y a su papel como jefe de Estado. Nos parecía normal que la izquierda, y necesario que la izquierda nos apareciera ya desde ese momento enfrentada con la monarquía. Se abre hoy solemnemente la primera legislatura de las Cortes de la Monarquía. Al presidir esta histórica sesión, veo cumplido un compromiso al que siempre me he sentido obligado como rey: el establecimiento pacífico de la convivencia democrática sobre la base del respeto a la ley, manifestación de la soberanía del pueblo. La democracia ha comenzado. Ahora hemos de tratar de consolidarla. La corona desea y cree interpretar las aspiraciones de las Cortes una constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos y actuales. Esta es la gran tarea que tienen ante sí las nuevas Cortes democráticamente elegidas: la elaboración, entre todos, de una Constitución que rija en el futuro la vida política y social de los españoles. A partir de ese momento, el rey se retira voluntariamente de las bambalinas de la escena política y asume en la práctica el papel propio de un monarca parlamentario, lo cual supone su absoluta neutralidad ante la acción de un gobierno que ha sido elegido por el pueblo. El 6 de diciembre de 1978 se celebra el referéndum sobre la Constitución. Los reyes acuden a votar por segunda y última vez hasta el momento. La institución monárquica está por encima de los partidos y, por lo tanto, la familia real no vota. Pero en esta ocasión se trata de refrendar la norma fundamental que culmina el esfuerzo democratizador de todos estos años y el marco que va a permitir a los españoles una convivencia pacífica y en libertad. La Constitución dice que España es una monarquía parlamentaria. Eso significa que las atribuciones del rey quedan drásticamente recortadas porque el rey entrega al pueblo español todos los poderes que heredó de Franco. Yo creo que el rey fue extraordinariamente inteligente y extraordinariamente generoso, las dos cosas. Pero las dos cosas están mezcladas. Porque cedió sus poderes. Él lo cedió a un debate político parlamentario, como fue el debate constitucional, de una enorme trascendencia, en el que además no interfirió. Aunque corresponde al gobierno la dirección de la administración militar y la defensa del Estado, el rey conserva, de acuerdo con la Constitución, el mando supremo de las Fuerzas Armadas. El rey es el rey soldado también, tiene esa condición de rey que además es militar. Bueno, pues esa condición de proximidad yo creo que ejerce un papel importante, igual que lo ejercen los discursos de la Pascua Militar, marcando un poco la orientación, el balance de un año y la orientación del futuro, ¿no? Felicidad es entregarse al cumplimiento del deber con entusiasmo y dedicación, sin afán de mezclarse ni sentir que os mezclen en las actividades políticas distintas de esa política elevada que a todos interesa. La gran política... Esto lo dice el rey en enero de 1981, en un momento en que la situación política española es muy difícil y se oye, dice la prensa, ruido de sables. El rey advierte a los mandos contra la tentación de intervenir en la vida política. Un mes más tarde, se produce en España un intento de golpe de Estado. Porque se ven, la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta
Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Los asaltantes han interrumpido la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, candidato a la presidencia del gobierno, tras la dimisión del anterior presidente, Adolfo Suárez. La policía. Todos los líderes de las fuerzas políticas están dentro del Congreso, amenazados por los golpistas. Todos se dan cuenta de que solo hay una persona que puede dar un vuelco a la situación para restaurar en el país la normalidad democrática. Esa persona es el rey. Yo pensaba que en el momento en que se está produciendo el golpe, pensaba de una manera absolutamente racional la decisión que tome el rey, es decir, no la decisión se suponía que era una decisión de estar con la legalidad. La actitud que tome el rey va a ser absolutamente decisiva, entre otras cosas porque siendo como es jefe de las Fuerzas Armadas, pero además siendo, digamos que en la tradición española eso tiene un cierto sentido, rey-soldado, había una interpenetración entre la corona y la profesión militar, ¿no? Por consiguiente, lo que importaba era qué actitud adoptaba en ese momento, y la actitud yo creo que fue muy medida y fue la justa. Fuera del Congreso está Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, que en vista de la gravísima situación decide actuar. No me quedaba nadie, absolutamente nadie, no había nadie, en ninguna parte. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a llamar al rey, reisista en la zarzuela. Y llamé al rey, y se me puso el rey, y dije, ¿qué pasa? ¿Cómo van las cosas, majestad? Y me dice, no te preocupes, y ahora, en fin, si no fue exactamente esta, pues fue una frase en esta línea, y tú te estate tranquilo, yo dentro de un rato voy a hacer un mensaje al país diciendo que nada, que esté todo el mundo tranquilo. Muy bien, no te preocupes, esto está controlado, en fin, tranquilo, tranquilo. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. El rey no aparece en televisión vestido como normalmente está, de civil. Se pone con sus atributos de jefe de las Fuerzas Armadas, vestido de militar, y dice, por aquí no vamos a ninguna parte, esto no puede ser. Una vez más, el rey fue un profesional y dijo, ante todo, la Constitución. Y fue lo que, en resumen, salió a decir a la televisión en aquella noche, ante todo, la Constitución. Y el rey garantiza la Constitución. Evidentemente, si el 23F hubiese habido en la zarzuela un presidente de la República, se va todo al infierno. Hay que reconocer que el 23F, Juan Carlos consigue contener y reducir la sublevación militar porque es el rey. Yo pienso que el rey se ganó el trono en esa noche y que se lo ganó como se lo ganaban sus antepasados de la Edad Media. Luego los reyes en general no se lo han ganado, lo han heredado, que es una forma legítima de llegar al trono, aunque ciertamente si además de heredarlo se gana la figura del rey, gana mucho. El rey se lo ganó en esa noche. Él tuvo conciencia de que a la legitimidad de origen había añadido la legitimidad de ejercicio, como se decía en tiempos. Fracasado el golpe, el rey de España convoca al día siguiente, 24 de febrero, al Palacio de la Zarzuela, a los líderes de los partidos políticos. En las palabras que el rey les dirige, hay, en primer lugar, una advertencia. Vino a decir, señores políticos, no me vuelvan a poner en el trance en que me han puesto hace 2 días. Mi papel en la Constitución, yo sé muy bien cuál es. He tenido que violentar ese papel durante unas horas, al servicio de la democracia y de España. Pero por favor, no me vuelvan a poner en un trance así, porque lo que yo quiero es volver a mi papel constitucional, que es el mío, del cual no me debo salir. En los momentos de tensión, y ese sin duda fue un momento de tensión extrema, yo debo decir que probablemente lleve 1500 horas de despacho con el rey, por consiguiente
tal vez debería ser más prudente por ello, y lo soy normalmente, ¿no? Pero debo decir que el rey en los momentos de extrema tensión, como el del 23F, y eso es muy difícil notarle la atención a él, en la comunicación con los demás. Realmente aparece siempre como si no hubiera un problema tan gordo, es decir, por eso decía antes, una gran serenidad. Yo creo que esa es una facultad que tiene desde el punto de vista humano, que no sé si la institución además lo impregna de esa facultad, pero yo no lo he visto nunca ponerse nervioso. No. Y llevo muchos años tratando con él. Ponerse nervioso ante una dificultad, nunca. Este es un rasgo de su personalidad, quizá una característica de la institución monárquica, que los españoles han tenido muy pocas ocasiones de presenciar. Una de esas ocasiones se produjo un mes antes del golpe de Estado, cuando los reyes de España visitaron oficialmente el País Vasco. El rey, en el año 80 ya, en 3 ocasiones a mí me dijo que quería visitar Euskadi y que era además prácticamente la última comunidad que le faltaba por hacerlo. Y yo le dije muy sinceramente, si no ponemos en marcha 2 o 3 cuestiones fundamentales, llámese el concierto económico, que fue abolido por un decreto de guerra, la policía autónoma, etc., le dije textualmente, aquello difícilmente podrá ser una fiesta. Pocos días después, las negociaciones entre el presidente Suárez y el presidente del gobierno autónomo vasco, Carlos Garaikoetxea, para la cesión de competencias autonómicas empiezan a dar frutos. El clima político se suaviza. A pesar de todo, se teme que los grupos radicales provoquen incidentes. Sabíamos que algún número se montaría y el propio rey lo sabía y lo habíamos comentado, pero vamos, con absoluta serenidad. Pero en estas situaciones siempre suele suceder algo que además ahora con el tiempo se puede comentar casi con sentido del humor, ¿no? Cuando se prevé un barullo, normalmente hay que tener unos altavoces potentes. Y yo al presidente del Parlamento le dije, aquí puede haber un barullo, ten unos altavoces en los que tu voz por lo menos se oiga más que la de los demás. Pero quiso la mala suerte de que se estropeara la megafonía justo en ese momento. Mi primera visita como jefe de Estado a esta entrañable tierra vasca Mientras unos cantaban y gritaban, otros nos habíamos encargado, el propio rey, de que aquel desarrollo del autogobierno fundamental hubiera sido el prólogo de aquella visita. Era la diferente significación de las actitudes de unos y otros. No solo eso, existió en aquel momento el temor fundado de que ETA intentara atentar contra el rey en el transcurso de esta visita. El rey estaba informado. Los 3 presidentes de gobierno que ha conocido nuestra democracia coinciden en mencionar un rasgo del rey que evidentemente los españoles nunca presenciaremos, pero que hoy podemos conocer de sus labios. El apoyo moral, el respaldo personal que el rey presta en los momentos difíciles al presidente de gobierno, sea este quien sea. Mi experiencia, la experiencia que yo he ido a contar al presidente Calvo Sotelo, y las experiencias que le he ido a contar al presidente González me indican que nunca les ha faltado a ninguno el aliento del rey. Lo cual no quiere decir que el rey estuviera o no de acuerdo con todos los movimientos que hagan. El rey a mí, en aquel momento difícil de la jura o de la
primera conversación, del primer despacho con él, me ofreció todo el apoyo político que la Constitución le permite dar, que no es poco. Pero luego, personalmente, me ofreció el apoyo personal con una generosidad y una apertura de ánimo que yo le conocía muy bien. Qué duda cabe que eso le ayuda mucho al que se siente en dificultad. Y esa frase final, casi de compañero, que me acuerdo cuando me despidió en aquella primera audiencia: y ya sabes que aquí me tienes a tu disposición a cualquier hora del día o de la noche. Bien, pues naturalmente que yo no le llamaba a él a las 2 de la mañana, no me parecía correcto. Seguramente estaba por allí porque está luchador, pero en fin, se siente uno muy apoyado por un hombre que es capaz en el terreno personal de esa proximidad muy grande. En cualquier momento de dificultad, el rey tiene una palabra de aliento, de apoyo y de serenidad que es muy importante. Da una dimensión humana extraordinariamente importante. Y es verdad que si hay alguna dificultad seria, en algún momento descuelga el teléfono y dice: ¿cómo estás? Que sepas que estoy pensando en ti y en lo que está pasando. Ya. Y con esto es bastante. Pues muchísimas gracias, porque te produce, elimina una parte de la sensación de soledad que a veces produce el poder en la máxima responsabilidad. Y una parte de esa sensación la elimina. El rey de España recibe en 1982 el Premio Carlomagno, el más prestigioso galardón europeo, en reconocimiento a su contribución a Europa y a la democracia. El acto se celebra en la ciudad de Aquisgrán, donde fueron coronados Carlomagno y el emperador Carlos V, antepasado del rey. Ich habe Ihren demokratischen Instinkt bewundert und zugleich die Würde, die Sie der spanischen Demokratie verleihen. En ese momento, don Juan Carlos tiene 44 años. Lleva 6 reinando en una España que ha superado con éxito todos los obstáculos que le han salido al paso en su tarea de construir la democracia. Y con un esfuerzo personal reconocido por todos, ha logrado preservar la Constitución y la libertad al abortar un intento de golpe de Estado. Europa le reconoce al más alto nivel su contribución a la democracia en una España que no ha dejado nunca de ser europea. España ha estado presente en todas las empresas de Europa y se propone seguir estándolo. Y no olvidemos que ahora se trata de construir entre todos, más allá de la unidad, de la ya antigua unidad de Europa, su unión. Tres años más tarde se firma en Madrid el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea. Han sido muchos años de negociaciones que culminan bajo el gobierno socialista y que han contado con el impulso constante del rey. Yo tengo experiencia del papel de representación del rey en la política exterior extraordinariamente valiosa, ¿no? Muchas experiencias. Bueno, siempre tiene uno la limitación, repito, de contar cosas. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que Bush, el antiguo presidente, el anterior presidente de Estados Unidos, me escribió una carta después de una visita que hizo a Madrid, cuando la conferencia de paz sobre Oriente Medio, en el 91, por consiguiente, ¿no? La conferencia de paz sobre Oriente Próximo incluye además un encuentro en la cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y el dirigente soviético Mikhail Gorbachev. Un encuentro difícil. El futuro de Gorbachev es más que dudoso y eso puede afectar seriamente al equilibrio de lo que aún son por entonces las dos grandes potencias mundiales. La conversación entre ambos dirigentes no es fácil. El asunto es delicado. El presidente del gobierno español habla entonces con el rey. Entonces el rey nos invita a cenar a Bush, a Gorbachev y a mí, a los tres, con él en Zarzuela. Y nos sentamos los cuatro en la mesa con dos intérpretes. Yo le dije, bueno, depende del clima que se cree, va a hablar con confianza Gorbachev y Bush, van a decir la verdad de lo que está pasando. Bueno, pues, obviamente el rey es un maestro para crear un clima de confianza.
maestro. Eso lo hace, como todos los seres humanos, pues tenemos nuestras limitaciones. Eso lo hace como no lo hace nadie. Eso lo sentamos en la mesa y fue de una extraordinaria habilidad. Le dijo a Gorbachev, bueno, hay gente que quiere segarle la hierba debajo de los pies, presidente. Empezó diciéndole eso. Porque aquí se oyen cosas y tal. Bueno, Gorbachev empezó a reír y dice, bueno, la situación es una situación complicada. Bueno, y entramos en una conversación que después Bush me recordaba en la carta, para ser breve y no caer en infidencias. Me recordaba en la carta que nunca había tenido una experiencia así, de una conversación, digamos, tan clara, tan abierta, tan franca, sobre temas tan delicados. Y esto, por ejemplo, lo hace el rey con mucha frecuencia. Lo hace magníficamente. Es decir, le da un plus a las relaciones exteriores que solo se lo puede dar por su carácter y por su posición. Por las dos. El 1 de abril de 1993 muere don Juan de Borbón, conde de Barcelona, hijo del rey Alfonso XIII y padre del rey Juan Carlos I. Don Juan, titular durante décadas de los derechos históricos de la dinastía, fue apartado del trono por decisión personal de Franco. Desde su exilio de Estoril, don Juan defendió ardientemente, siempre y en abierta oposición al régimen franquista, la idea de una monarquía parlamentaria en la que el rey pudiera serlo de todos los españoles sin exclusión. Eso, recuerda su hijo, el rey, le costó la corona. Pero después de una vida hecha sobre todo de renuncias, don Juan de Borbón pudo en sus últimos años ver cumplidos todos sus sueños en la persona de su hijo, el rey. Recuperada la soberanía por el pueblo español y establecida y arraigada la monarquía democrática, don Juan entrega a su hijo los derechos históricos de la corona que durante más de 30 años custodió. Quiero rendir el emocionado tributo de mi cariño filial, unido al respeto profundo que siempre te he profesado, al comprender desde niño que sobre todo y por encima de todo, tú no has tenido nunca otro ideal que la entrega absoluta al servicio del pueblo español. En enero de 1980, don Juan de Borbón pudo cumplir la promesa que le hizo en su día a su padre, el rey Alfonso XIII. Los restos del rey de España, muerto en Roma en 1941, son repatriados. Don Juan acompaña el féretro de su padre desde Roma hasta el monasterio del Escorial, donde los reyes españoles están enterrados. Aquí termina el exilio de los reyes de España. Don Juan pudo también ver cómo su nieto Felipe, heredero de la corona, jura la Constitución española al cumplir la mayoría de edad en 1986. La continuidad de la monarquía, que es símbolo también de la continuidad histórica de una nación, es un hecho en la España de finales del siglo XX. Por decisión del gobierno socialista, a don Juan de Borbón se le rinden honores de rey en su entierro y en su funeral. Y por decisión de su hijo, el rey, don Juan será sepultado en el monasterio del Escorial entre los reyes de España.
vigentes en los países democráticos del siglo XX, no les basta ya con la legitimidad histórica o con la continuidad de la dinastía para asegurar su permanencia. Necesitan también de la sólida legitimidad que proporciona el apoyo y el afecto del pueblo. Este es el caso de España. Hay una muy profunda corriente de afecto por parte del pueblo hacia los reyes, ¿no? Que se expresa de muchas maneras, ¿no? En mi tierra se expresaba con una frase en algún momento de la gente que decía, es que parece que son de la familia. Esa cosa muy curiosa, muy peculiar de aquella tierra. Pero cada uno lo expresa de una manera, pero yo creo que todo el mundo tiene una gran corriente de simpatía y de afecto. Las monarquías contemporáneas, que efectivamente suponen una garantía de estabilidad para los países y un factor de equilibrio y de moderación, mantienen su arraigo en la medida en que son consideradas necesarias por el pueblo. Y resultan necesarias en la medida en que son útiles y se prevén útiles para el futuro de la nación. A tenor de los sondeos de opinión, este es también, sin duda, el caso de España. Cada uno de los españoles piense que la existencia de la monarquía, ¿qué nos ha traído a todos los españoles? Y la existencia de la monarquía ha traído a todos los españoles, por el trabajo de todos y de forma muy especial también por el rey, una democracia moderna, una defensa, vamos, la vigencia plena de todos los derechos humanos, los aciertos y los errores de los gobiernos, sin que eso produzca traumas irreversibles, el correcto funcionamiento de los sistemas electorales, un mayor protagonismo de España en el mundo, y todo eso está concretado en la figura de Su Majestad el Rey, que a su vez encarna la monarquía. Yo no tengo un origen ni una formación monárquica, etcétera, por tanto, debe estar fuera de dudas que lo que digo lo digo por la convicción personal y por la experiencia que he vivido. Yo creo que a España le conviene estar constituida en reino y seguir siendo un reino históricamente. Le vendrá muy bien en el futuro también. Creo que están dadas las condiciones para que la monarquía española, que ha prestado ya un servicio excelente a España en los últimos 20 años, lo siga prestando durante 200 más, porque no solo es la persona, sin duda llena de singularidades de don Juan Carlos, sino la institución también singular, y el príncipe de Asturias, que está ahí, que es el futuro.